el estudio de estos pilares fundamentales de nuestra fe, que el domingo anterior fue la sola escritura y el día de hoy la sola gratia o la sola gracia. Así que el título del sermón de hoy es Salvos por sola gracia. No tuve mucha creatividad en el título del sermón. Salvos por sola gracia. Y vamos a estar estudiando juntos, meditando juntos en sin duda uno de los textos más célebres que hacen referencia a la salvación por gracia, y es Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Así que vaya ahí preparando sus dispositivos, sus Biblias físicas para leer este texto, pero antes de que lo leamos y antes de que meditemos en él, tengamos una oración de iluminación para que el Espíritu Santo abra nuestras mentes, nos visite ricamente como oraba nuestro hermano Juan Carlos, y podamos recibir su palabra con humildad el día de hoy. Oremos. Bendito y amado Padre, te pido que tú te muevas en medio nuestro con poder y seas abriendo nuestras mentes y principalmente nuestros corazones para recibir tu palabra, amarla, anhelarla y ponerla en práctica, mi Dios. Te pido que cualquier ruido externo pueda ser eliminado. Te pido que cualquier orgullo de nuestra parte pueda ser eliminado, para que hoy día tu palabra y por lo tanto tu voz sea escuchada fuertemente y sin objeción, porque tú eres soberano y debemos temblar ante ella. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia de mí. Te pido que ante cualquier incompetencia de mi parte, porque tú sabes cómo soy, te pido que mis hermanos puedan recibir la pura palabra de Dios y puedan ser edificados en la fe y podamos salir todos de acá gloriándonos de la sola y maravillosa gracia que tú nos demuestras. Y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hagamos lectura entonces de la epístola de San Pablo al pueblo en Éfeso. Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 10. Lo tengo de igual manera acá en pantalla, en la versión Reina Valera de 1960. Cuando volvemos a los fundamentos de la Reforma hay que leer en un españolísimo, ¿cierto? Así que acompáñeme en la lectura, Efesios 2, 8 al 10, al unísono. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Palabra de Dios para su iglesia el día de hoy. Hace algunos años atrás, queridos hermanos, estábamos trabajando en la iglesia con un querido amigo mío, y empiezan a dar las 1, a las 2 de la tarde, nos empieza a dar hambre y salimos a caminar cerca de donde estaba el templo de esta iglesia. Y en un semáforo nos topamos con una persona muy interesante, una monjita. Y nosotros éramos dos evangélicos vehementes, apasionados, aventureros, así que quisimos establecer un diálogo con esta monjita que quería cruzar la calle junto a nosotros. Y la pregunta que le hicimos fue la siguiente: disculpe, madre, hermana, no me acuerdo cómo la tratamos, disculpe, ¿sabe qué? Estamos un poco perdidos. Sé que estamos aquí en Avenida Macul, con Quilín, pero ando buscando la siguiente dirección, a ver si usted me puede ayudar, le dijimos. La dirección que ando buscando es el cielo. ¿Cómo puedo llegar al cielo?, le dijimos. ¿Qué indicación, qué rumbo tengo que tomar, qué dirección tengo que poner en el Waze para llegar al reino eterno en compañía de Cristo? Esta monjita lógicamente nos mira con los ojos grandes, pero nos responde sin mucho cuidado, la verdad, sin mucha preocupación, y nos dice: sean buenas personas. Sean buenas personas. Esfuérzate, sé decente, busca el bien de la comunidad y listo. Ahí está el camino al cielo. Lógicamente nosotros no reaccionamos bien frente a la respuesta de esta monjita. Empezamos ahí a contraargumentar con ella a tal punto que se puso a caminar rapidito y nos dejó atrás y nos dejó de conversar con nosotros, ¿eh? Queridos hermanos, ¿por qué quiero recordar esta anécdota cierta que sucedió hace unos años atrás? Porque esta respuesta que ella nos dio, la vía al cielo es tu buen comportamiento, no era una convicción personal de ella. No era producto de su estudio en solitario de las Escrituras. Es la postura de la iglesia a la cual ella pertenece,
la Iglesia Católica Romana. Y ciertamente la postura de muchas facciones del cristianismo: eres salvo por tu mérito personal, esfuérzate lo suficiente, crece por medio de prácticas disciplinadas y ascéticas en santidad y entonces estás al otro lado. Dios te va a recompensar con la vida eterna. Si bien estos sectores del cristianismo no niegan la existencia de la gracia, pero la ven simplemente como una capacitación de Dios, una justicia que el sacramento te rocía y que ahora tú eres responsable de rendir bien. Ahora tú cooperas con la gracia para alcanzar el mérito. Queridos hermanos, esta postura, de manera aún más exacerbada y aún más corrupta, era la postura con respecto a la salvación que existía en el siglo XVI, en el tiempo de Martín Lutero. Martín Lutero quería ser salvo, quería ser justo delante de Dios, quería ser un buen monje, un buen sacerdote, y es por eso que se preocupaba en serio del mérito personal. Martín Lutero se confesaba. ¿Sabe que hay registro que dice que Martín Lutero estaba en el confesionario 6 horas? A tal punto que el curita que escuchaba decía: oye, ya para, no le pongáis tanto color. Eso es verdad. Martín Lutero se tomaba en serio las disciplinas espirituales, a tal punto que dice que él se golpeaba a sí mismo y que se castigaba con frío y hambre. Martín Lutero se tomaba en serio los sacramentos, a tal punto que dice que llega a temblar de terror frente a la idea de participar en la Santa Cena sin ser justo, sin ser salvo. Pero ¿cuál es la respuesta a la que llega? Él dice: no podemos ser salvos por nuestro propio mérito. No podemos ser salvos por nuestra propia cuenta. La respuesta que esta monjita nos dio no puede ser cierta, porque siempre tú y yo fallamos. Y el estándar que Dios exige es muy alto. Entonces Lutero se deprimió, se frustró. ¿Cómo podemos ser salvos delante de Dios si no es por mérito? Hasta que llegó un día en una torre en la cual él estaba meditando en Romanos 1 y se dio cuenta de lo siguiente: la salvación no es por mérito, es por gracia. Y es por medio de la fe. Y en ese momento Martín Lutero sintió un consuelo enorme, y él nos relata que sintió que las puertas del cielo se abrieron junto a él. Soy salvo. Y no lo conseguí yo, no fue mi confesión, no fue mi disciplina, fue el Señor quien me lo da solamente como un regalo inmerecido. Querido hermano, esta convicción hermosa a la cual nosotros creemos que la reforma viene a restaurar la salvación solo por gracia, no fue un invento de Lutero, no fue un invento de Calvino, no fue un invento de Zwinglio, sino que está contenida en las Sagradas Escrituras y en lo que acabamos de leer en Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, querido hermano, desde los primeros versículos es un capítulo hermoso. Y a modo de contexto vemos en los primeros versículos que anteceden a este un glorioso y hermoso movimiento. Pablo dice: los cristianos hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de estar bajo el príncipe de la potestad del aire, bajo Satanás, ahora al reinado de Dios. Hemos pasado de ira a amor, de la carne a los lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Por tu mérito? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por tu esfuerzo? No, porque por gracia sois salvos. Así que en base a esto vamos a estar meditando en 3 lecciones acerca de esta salvación por gracia. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de esta salvación. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su esencia? En segundo lugar, vamos a hablar del único autor de esta salvación. Y por último, vamos a ver el propósito por el cual Dios nos salva. Este va a ser el recorrido que vamos a seguir el día de hoy. Así que comencemos. La naturaleza de la salvación. Primera parte del versículo 8. Lo tengo acá. Pablo concluye su argumentación acerca de esta integración del creyente en Cristo y de su salvación, en la cual Él es resucitado, liberado y perdonado, y nos dice enfáticamente: esto es por gracia. La gracia, queridos hermanos, puede ser definida como aquella bondad de Dios que concede favores a quienes no lo merecen. Y la gracia es más enfática aún.
La gracia va un peldaño más allá y dice, de hecho, es el amor de Dios por aquellos que han hecho todo para no merecerlo. Esa es la gracia. Amor incondicional sobre rebeldes, como tú y yo éramos, como el pueblo de Efesios era. Amor incondicional sobre pecadores, amor incondicional sobre fugitivos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así de potente es la gracia del Señor. Y esto es tan enfático que hasta la misma palabra salvos en el original es pasivo. Puede ser traducido como han sido salvados. ¿Por qué esto es importante? Porque implica que no lo hiciste tú, lo recibiste tranquila y gratuitamente, como un regalo que solo depende de la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús. Querido hermano, ¿cuántas veces has escuchado la palabra gracia en la iglesia? Quizás millones, miles de veces. Y puedes manejar tan bien este concepto que quizás ya no te genera ningún asombro. Quizás ya no agita tu corazón en emoción o en agradecimiento como lo hacía antes. O quizás ha llegado un punto en tu vida cristiana en que te sientes establecido, te sientes un cristiano decente y por lo tanto ves la gracia inmerecida de Dios cada vez más lejana, cada vez más lejana. Y es por eso, queridos hermanos, que es imperativo que recordemos esto. Y es lo que el apóstol Pablo recuerda a los oyentes en Efesios 2. Préstame atención. Tú no tienes vida en Cristo porque encontraste la vacuna, encontraste la medicina, te hiciste RCP y ahora tienes vida espiritual. Tú no hiciste eso. La Escritura dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Si tienes vida espiritual hoy, si tienes vida abundante hoy, si tienes vida eterna, es por la gracia de Dios en tu vida. Tú no estás caminando por las sendas de Dios porque fuiste lo suficientemente astuto para darte cuenta que era el camino correcto. Oh, mira, mientras todos se pierden, yo voy a seguir el camino de Dios. Qué inteligente soy. ¿No fuiste tú? ¿No fue tu mérito? Efesios dice que estabas andando en pecado de acuerdo a Satanás. Si es que ahora andas en buenas obras y por el buen camino, es solo por la gracia de Dios en tu vida. Tú no creces en santidad porque fuiste lo suficientemente fuerte, puro, disciplinado. Estabas haciendo la voluntad de la carne y de tus pensamientos pecaminosos, dice Pablo. Si es que hoy día eres santo, es solo por gracia. Tú no eres hijo de Dios porque te ganaste ese derecho. No eres hijo de Dios porque te congraciaste con Él y te ganaste la adopción. Efesios nos dice que eras hijo de ira y de desobediencia. Si hoy día tú eres amado y adoptado por Dios, es por gracia. ¿Reconoces eso en tu vida? Amén. No eres tú. Por lo tanto, Pablo hace un razonamiento muy interesante. Si tú quieres avivar tu identidad presente, si tú quieres volver a maravillarte de la gracia y de la esperanza eterna que tenemos los hijos de Dios, un instrumento muy útil es recordar tu pasado. Recordar de dónde te sacó el Señor para volver a darme cuenta de que todo es por gracia. Pero quizás, querido hermano, tú no perteneces a este grupo que se ha acostumbrado a la gracia y ya no es movido por ella, sino que quizás tú verdaderamente estás confundido acerca de cómo ser salvo, de cómo ser justo y aceptado delante de Dios, tal como Martín Lutero. Puedes pensar que has cometido tantos errores, tantos pecados. Tú puedes decir, Diego, tú no sabes, yo he dañado a tanta gente. He estado tan lejos de Dios que es imposible que Él me perdone. Querido hermano, eso es una mentira. Eso es una mentira. La Biblia te presenta el día de hoy el mayor consuelo y el mejor regalo que puede existir. Eres salvo por gracia. No importa lo lejos que hayas estado. No importa tu pasado, no importa lo que has cometido. Porque la salvación es un favor inmerecido de Dios sobre tu vida. Si tú eres un pecador, un rebelde, un fugitivo, un rechazado, ¿qué te dice el Señor? Bienvenido. Hay lugar para ti aquí. Hay lugar para ti en esta mesa. Ven a mí con fe, con arrepentimiento y recibe mi abrazo y recibe mi perdón. Hay esperanza para ti, independiente de tu pasado.
El mensaje de la gracia entonces es radical y es escandaloso para los moralistas. Pero la gracia de Dios es más grande que tu pecado. La gracia de Dios es más grande que los errores que hemos cometido. Y esa es la gracia que nos plantea el Evangelio. Sin embargo, ¿cómo podemos acceder a este regalo? ¿Cómo yo puedo acceder a este favor de Dios? El texto nos otorga un medio, una vía, un instrumento y nos dice es la fe. Por medio de la fe. La fe puede ser definida como la convicción o la creencia firme en que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y que solo a través de Él que obtenemos la salvación eterna en el reino de Dios. La verdadera fe, querido hermano, que me acerca a la gracia puede contener principalmente dos aspectos. En primer lugar, es un asentimiento, es una creencia en quien Cristo es y lo que Él puede hacer por mí, pero más que eso, la fe es más que una simple creencia. La Escritura nos dice que aún los demonios creen y tiemblan y ciertamente no tienen una fe salvífica. La fe verdadera entonces es más que la ortodoxia, es más que tu confesionalidad, es una confianza profunda que descansa dependientemente en los méritos de Cristo. Una fe es una confianza inconmovible que permanece porque se depende únicamente en la obra de Cristo, quien es todo lo que necesitamos. ¿Es así tu fe, querido hermano? ¿Es así tu fe? Es más que un simple entendimiento de los dogmas y las doctrinas de la iglesia, es una confianza en Jesús. Esa es la verdadera fe. Sin embargo, podemos objetar acá. Pablo está desarrollando que la salvación no es por obras. Sin embargo, ¿no es la fe una obra humana? ¿No es la fe algo que el humano hace con su capacidad mental y su capacidad emocional? ¿No es el humano quien se estira para asirse de los beneficios de Jesucristo? ¿Es la fe una obra? La respuesta lógicamente es que no. La fe verdadera justamente reconoce que no hay méritos en nosotros. La fe verdadera reconoce que no hay buenas obras en nosotros, sino que solo se confía en Jesús como el autor de la salvación. La verdadera fe se rinde ante su propia incapacidad y corre a los brazos del Salvador. Y es por eso que Calvino definía la fe como dos manos abiertas que tienen nada que entregar, pero tienen todo que recibir de parte de Dios. ¿Sabes cómo ora una persona con este tipo de fe? Le dice al Señor, tú me conoces. Tú sabes, Señor, que yo soy un desastre. Tú sabes lo estropeado que estoy, Señor. Pero tu palabra me dice que hay un regalo para mí en Cristo Jesús. Y quiero aferrarme a Él con todas mis fuerzas, porque lo necesito. Y porque en Él encuentro todo para una vida abundante y eterna. Confianza y dependencia total. Esa es la fe. Y es cuando esta convicción existe que podemos reconciliarnos con el Padre y experimentamos la verdadera salvación de Dios. El llamado de la Escritura entonces en este punto, querido hermano, es obvio. ¿En qué estás depositando tu esperanza? ¿En tus méritos? ¿En tus obras? ¿En tus esfuerzos? No, ríndete ante Jesús. Ríndete ante Él reconociendo que lo necesitas y que dependes de su gracia, porque eso es la fe. Sin embargo, Pablo no tan solamente nos dice la naturaleza de esta salvación, que es por gracia, por medio de la fe, sino que también ahora nos dice quién es su autor. ¿Quién es su autor? Y esta verdad, querido hermano, es increíble, porque nos dice lo siguiente. Nada dentro de todo el proceso de tu salvación, nada depende de ti. Nada. Este texto comienza con las palabras y esto, y con eso está haciendo referencia a todo lo anterior, a todo lo que se dijo previamente, la gracia, la salvación, la fe. Nada de esto proviene de ti. No es resultado de tu actividad, no viene de vosotros, sino que es un regalo, un don, un presente. ¿De quién? De Dios mismo, por ti. El autor de la salvación es Dios. Ni siquiera la misma fe te pertenece. De tal manera que tal como declara las Escrituras, la salvación es del Señor. La salvación le pertenece
al Señor. Y Él es soberano para otorgarla y otorgar la fe como un regalo a quien Él quiera. Fíjate entonces en la misericordia del Señor, querido hermano. Si tú eres salvo el día de hoy, es porque Dios así lo quiso. Es porque Dios te lo regaló. Si tú eres receptor de la gracia el día de hoy, es porque Dios así lo quiso. Él te conoció, Él te predestinó, Él te llamó irresistiblemente, Él te justificó al darte la fe y Él te glorificará en el día postrero. Todo esto únicamente acción de Dios en tu vida. Amén. Despertemos, por favor. Despertemos ante este tremendo mensaje, querido hermano. Tú no eres salvo, préstame atención. Tú no eres salvo por los años que llevas en la iglesia. Tú no eres salvo por todas las excelentes obras que has logrado. Tú no eres salvo por pertenecer a una tradición eclesiástica que consideras superior. Tú no eres salvo por el oficio que desempeñas en la iglesia. Tú no eres salvo por tu reputación. No eres salvo por tus títulos eclesiásticos y benéficos. No eres salvo por las iglesias que has levantado. No eres salvo por las almas a las cuales les has predicado. No eres salvo por tu conocimiento. No eres salvo por tu familia. Eres salvo solamente por la acción de Dios en tu vida. Eso es verdad. Solamente por gracia y para la gloria del Señor. Para Pablo, entonces, esta exclusividad de la gracia y la no consideración de las obras tienen un claro propósito. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Y acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tiene un razonamiento bien interesante, bien inteligente. Él sabe que si tan solamente un 1% de la salvación dependiera del hombre, entonces él tendría motivos para jactarse. Tendría motivos para alardear acerca de su gran logro, de su gran hazaña. Si la salvación dependiera de ti, aunque sea en un mínimo, el ser humano diría, oye, ¿tú sabías que yo colaboré con Dios para salvarme? ¡Qué tremendo! El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestra vanagloria. Entonces es enfático en decir, este no es el caso. No son tus obras. De tal manera que no puedes gloriarte. La única gloria es para Dios, porque Él es el único agente de la salvación. Entonces, fíjate esta relación. La sola gracia es el motor que impulsa el solideo gloria. Es muy interesante eso. Es solamente porque la salvación le pertenece a Él y que nos la da como un regalo que toda gloria es para Él y en ninguna manera para nosotros. Es por esto, querido hermano, que ser un cristiano y ser arrogante o ser un cristiano y ser presumido por superioridad moral es una gran contradicción. Yo he conocido cristianos, queridos hermanos, que basta escuchar su discurso muchas veces. Y el único contenido es las obras que han realizado. ¿Ha conocido cristianos así? No, mira lo que he hecho por el Señor. Mira lo que he conquistado por el Señor. Mira lo que he levantado por el Señor. Pero pocas veces hablan de lo que Cristo ha conquistado por ellos. De lo que Cristo ha logrado por ellos, siendo que ellos no lo merecían. Eso es un cristiano humilde y el cristiano que todos somos llamados a ser. No por obras, para que nadie se gloríe. Y si tú insistes en que quieres añadir algo a tu salvación, la verdad es que hay algo que tú añades: el pecado. El pecado que hizo necesaria tu salvación. No hay motivos para la jactancia en la vida y en la salvación cristiana. Tal como expresa Pablo a los romanos, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de obras? No, sino por la ley de la fe. Sin embargo, el creyente sí es llamado a gloriarse en algo, pero no en su mérito, en Jesucristo. En Jesucristo. Pablo le dice a los corintios, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo le dice a los gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, no contribuiste en nada a tu salvación, y eso es una gracia asombrosa de parte de Dios. Gloríate en tu Señor, quien te ha amado con amor eterno e hizo todo. Él es el único agente en el proceso de llevarte a ti a la gloria eterna. Pero no tan solamente Pablo nos enseña de la naturaleza de la salvación y de quién es su autor,
sino también en último lugar nos enseña el propósito de la salvación en el versículo 10. Si las obras no nos hacen salvos, cabe preguntarse entonces, ¿qué rol juegan las obras? ¿Qué rol juegan las obras en la vida del cristiano? Podemos pensar, oye, ya que las buenas acciones no tienen efectividad salvífica, como que podemos perseverar en pecado para que la gracia abunde. Esa es una objeción muy común en la historia de la iglesia. Y Pablo resuelve este interrogante entre la conexión de la salvación por gracia y las obras. Y él hace coincidir esto con la siguiente frase del versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta es la conexión que el apóstol Pablo hace. Tú tienes que conocer la obra de Dios en tu vida para que eso resulte en buenas obras. Tienes que conocer lo que el Señor ha obrado en ti para que tú obres para Él. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida? Nos dice que somos hechura suya. La palabra hechura es muy linda porque hace referencia a una obra, pero de un artesano. Algo bello que el artesano ha hecho con sus propias manos y que recibe especial atención. Recibe una suma delicadeza. Eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Ha tomado el desastre que somos y con una obra bella nos ha hecho nuevas criaturas. Eso es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Algo glorioso, algo hermoso, una obra de arte. Pero no tan solamente somos hechuras, sino que somos creados. Y esta palabra puede ser traducida como transformados. Cristo verdaderamente ha hecho un cambio rotundo en ti. No somos las mismas personas de antes. Efesios capítulo 4 hace referencia a esta nueva creación de Dios que nos hace nuevos hombres y nos dice que fuimos creados según Dios. Fíjate, según su misma imagen, en justicia, santidad y verdad. El Génesis nos dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen fue dañada por el pecado, fue dañada por la caída. Entonces ahora Dios, el apóstol Pablo nos está diciendo, esa creación es restaurada en ti. Ahora eres justo, ahora eres santo. Y esto fue en Cristo Jesús. Es en esta obra de artesanía bella, es en esta obra de transformación profunda que nosotros podemos y debemos producir buenas obras. Entonces fíjate, nosotros no nos portamos bien para ser transformados, sino justamente al revés. Es porque ya fuimos transformados por gracia que ahora por agradecimiento y de manera natural podemos glorificar al Señor con buenas obras. Déjame plantearlo en palabras más sencillas. No actuamos bien para ser salvos, sino justamente porque ya somos salvos. Ahora podemos actuar bien para la gloria de nuestro Salvador. Una verdadera unión con Cristo, entonces nos dice Pablo, una verdadera regeneración en Cristo produce buenas obras, así como la vida de una planta produce frutos. Somos salvos por gracia, pero la gracia que salva nunca va sola. Le gustaba decir a algunos teólogos. Sola gracia, pero cuando somos salvos, esa gracia nunca va sola, sino que va acompañada de obras naturales, de obras como fruto, porque sin ellas, la fe sin obras, como nos dice Santiago, es muerta. Pero cuando hay vida, las produce naturalmente. Pero no tan solamente somos nuevas criaturas con el fin de producir buenas obras por agradecimiento de manera natural, sino que el ocuparnos de la santidad y de la obediencia en la vida cristiana es la voluntad de Dios. Y es su voluntad soberana y eterna. Por eso Pablo dice respecto a estas obras que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con las palabras preparó de antemano, Pablo está haciendo referencia a los designios eternos de Dios en su mente y en su propósito. O sea, le está haciendo referencia a su decreto eterno antes de la fundación del mundo. Fíjate, Dios contempla en su plan soberano que tú y yo nos dediquemos a las buenas obras. Esa es su voluntad, esa es su decisión divina sobre nosotros. La relación entonces del cristiano con las obras es que nos acercamos a ellas por agradecimiento,
por lo que Él ha hecho en nosotros, pero también debido a que es la voluntad soberana del Padre. Y por lo tanto es una voluntad buena, agradable y perfecta. Comprender esto, queridos hermanos, de suma importancia en la actualidad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces como iglesia evangélica, y quizás me atrevo a decir que nosotros particularmente los reformados, tendemos a olvidarnos de la importancia y del propósito de las buenas obras. Tendemos a olvidarnos de ellas. Podemos pensar, oye, yo ya soy predestinado, cacha, soy elegido, ¿por qué me voy a dedicar de buenas obras si ya estoy listo? El Señor ya lo hizo todo por mí, nada más es necesario, puedo perseverar en pecado para que la gracia abunde. Esto, querido hermano, esta interpretación de la gracia, que no te despierta nada, que no te despierta a vivir para la gloria de Dios, fue catalogada en la década de los 40 por un teólogo luterano alemán, Dietrich Bonhoeffer. Fue catalogada como gracia barata. Gracia barata. Gracia que predica un mensaje de perdón, pero que no motiva a la gente a vivir en santidad. Gracia que predica regeneración, pero que no te exhorta a seguir las pisadas de tu Señor. Una gracia con un mensaje de perdón, pero sin un mensaje de santificación. Esa no es la gracia que nos plantea Efesios y no es la gracia que enseñamos como iglesia. Nosotros enseñamos una gracia cara, una gracia valiosa, preciosa. Una gracia por la cual vale la pena tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Porque mi vida eterna depende de ello? No, sino por lo que Cristo ya hizo conmigo. Vale la pena, aunque cueste todo. La gracia es tan bella que vale la pena caminar en buenas obras, en coherencia con el carácter de Dios, aunque parezca difícil, aunque parezca desafiante, aunque reciba burla, aunque reciba oprobio del resto. Se persevera en la gracia. Porque ella vale la pena y es asombrosa. Esa es la gracia de tu Señor. Querido hermano, volvamos a responder con obediencia entonces a la gracia del Señor. Volvamos a responder con buenas obras ante la salvación que Él ya nos ha dado. Volvamos a responder con el sol y deo gloria ante la salvación que se nos presenta solamente por la gracia. Concluyamos con este sermón. Aún 508 años después de la Reforma Protestante, siguen hoy existiendo facciones de la cristiandad que consideran que la salvación es por mérito humano. O también existen aquellas facciones que consideran que la gracia no lleva a una vida de obediencia o santificación. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a estas malas enseñanzas, frente a estas polarizaciones? Hemos visto el día de hoy, en primer lugar, que la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por gracia. Un favor inmerecido solo por la fe, solo por el reconocer dependencia de la obra de Cristo. Pero vimos, en segundo lugar, que el autor de la salvación es Dios mismo. No tú, no yo. Dios está detrás de todos los elementos de nuestra redención y por lo tanto toda la gloria es para Él. Pero en último lugar, hemos analizado que el propósito de esta salvación no es mirarme el ombligo y decir, oh, qué elevado estoy yo en comparación al resto, ¿no? Es caminar en buenas obras, como agradecimiento a lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas, y también porque es la voluntad soberana de Dios. Quiero terminar, querido hermano, con 2 o 3 exhortaciones finales. Gloríate en Cristo y acércate a Cristo. Gloríate nuevamente. Y acércate si es que no lo has hecho. Quizás tú llevas años en la iglesia, pero has perdido el gozo de tu salvación. Llevas años en la iglesia, pero has olvidado el alto valor de la gracia. La Escritura hoy, por medio de esta bella, bella salvación del Señor, te llama nuevamente a gloriarte en tu Señor. Gloriarte en tu Señor y en su obra por ti. No permanezcas en indiferencia ante la palabra del Señor el día de hoy. No permanezcas en indiferencia, sino que vuelve a asombrarte en tu Señor. Vuelve a celebrar su gracia sobre tu vida y refleja este agradecimiento con una vida santa de obediencia delante de Dios. Y quizás otra exhortación seguida de esta es que concedamos la gracia que el Señor nos ha entregado. Concedámosla. ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia? ¿Cómo cambiarían nuestras familias? ¿Cómo cambiarían nuestros trabajos, nuestras vidas?
si concediéramos la gracia que el Señor nos da a nosotros? Y si predicáramos el Evangelio de gracia en nuestros trabajos, en nuestros contextos, en nuestras comunas. El sabernos receptores de la buena gracia de Dios nos impulsa a transmitirla y a transmitir el Evangelio con el resto. Gloríate en tu Señor y concede esta gracia de tu Señor. Pero en último lugar, acércate. Quizás tú nunca habías escuchado la salvación en estos términos. Nunca habías entendido la gracia de esta manera. Entonces el llamado para ti es que vengas a Él hoy, no mañana. No sabemos qué nos depara el futuro. Ven a Él hoy. No pierdas el tiempo. El Señor te está llamando. Ven a Él con fe. Dile que le necesitas, que dependes de Él para ser salvo y que confías en su gracia, la cual es la única suficiente para nuestra redención. La Escritura nos dice que si haces esto, si vas a Él con fe, con arrepentimiento, es Dios quien está actuando en tu vida con el fin de dar absolución a todos tus pecados, perdonarte, amarte y darte vida eterna, solamente por los méritos, la muerte y la resurrección de Jesús. No desperdicies este mensaje entonces. Gloríate, acércate, vive de acuerdo a la gracia. Y sea cual sea tu condición el día de hoy, sea cual sea tu estado el día de hoy, el Señor te llama a que tu corazón cante con gozo, que cante a la gracia del Señor y que cante con las siguientes palabras. Usted se las sabe. Sublime gracia del Señor. Pongámonos de pie. Que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas sabiendo. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré
gracia de nuestro Señor. Tengamos una oración de aplicación y también una oración de envío. El Señor nos ha llamado